Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente, y le he puesto como título Tercos con causa. Diga conmigo, tercos con causa. ¿Usted ha conocido a alguien en algún momento de su vida que sea terco? Generalmente lo connotamos en un término negativo, pero hay ocasiones en las cuales ser terco se vuelve algo muy positivo. Y es precisamente en este sentido en el cual hoy quiero dirigir la enseñanza. Y te invito por favor a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y dice la palabra del Señor a partir del verso 39. Juan, capítulo 11, verso 39, lo siguiente. Entonces ordenó Jesús lo siguiente: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Entonces Jesús le contestó y le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Qué hermoso pasaje encontramos en esta porción de la Escritura, en el cual la palabra de Dios nos deja ver algo claramente. Y es que siempre habrá circunstancias que a los ojos de los hombres parezcan causas perdidas, pero que desde la perspectiva del cielo son momentos en los cuales puede suceder un milagro. Así que la situación que tú estás enfrentando, en cualquier área que sea, puede tener 2 vertientes. Una vertiente que te dicta las circunstancias o una vertiente que es dictada por el cielo. ¿Qué es lo que lo va a determinar? Nuestra fe, nuestra actitud ante las circunstancias. Tú puedes darte por vencido en alguna situación personal que estés enfrentando, o puedes confiar en lo que Dios ha hablado a tu vida. Hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia, en el cual como hijos de Dios estamos enfrentando situaciones que de muchas maneras nos están empujando en una dirección que de no actuar y responder de manera correcta y oportuna, sepultarán nuestra fe y nuestros sueños de una forma definitiva. Si tú no quieres que tus sueños colapsen, si tú no quieres que tus proyectos se esfumen, tú necesitas darle una respuesta a las circunstancias adversas de forma correcta y oportuna. Diga conmigo, correcto y oportuno. Hay ocasiones en las cuales tenemos la posibilidad de hacer cambios, pero no actuamos. No estamos dándole una solución correcta a la crisis que estamos enfrentando, al problema que ha surgido en nuestra vida. Hay ocasiones en las cuales, teniendo la solución, lo dejamos ir, y esto es actuar fuera de tiempo. Entonces necesitamos nosotros saber que si no queremos que nuestros sueños se pierdan, si no queremos que nuestros proyectos se extingan, debemos estar dispuestos a actuar y responder de forma correcta y oportuna. ¿Amén? Algo que siempre debemos tener presente es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de estas situaciones que de repente podrían surgir en nuestra vida y que pudieran incluso sacudir nuestra fe. De la misma manera, el apóstol Pablo nos expresó los peligros que surgirían en esta recta final de los tiempos. Es por este motivo que como hijos de Dios necesitamos apercibirnos de los tiempos que enfrentamos como iglesia y descubramos en el secreto con Dios cuál es la forma correcta de hacer frente a todas las situaciones que como seres humanos estamos enfrentando, la cual fundamentalmente debe de ser con fe. ¿Cómo vas a vencer sobre tus adversidades? Manteniendo la fe. Fíjese. Hay quienes pueden darle como consejo: ten fe. Pero ¿realmente estamos hablando de lo mismo?
Porque muchas personas piensan que tener fe es simplemente de alguna manera esperar que algo bueno suceda. Pero tener fe va mucho más allá que eso. Tener fe implica depositar tu confianza en el Señor y hacer aquello que está en tu esfera de influencia, en tu capacidad, en tu fuerza para actuar y dejar que Dios haga aquello que tú no puedes hacer. ¿Me explico? Entonces, si queremos vencer las circunstancias adversas que estamos enfrentando, requerimos de fe. Ahora, como lo vimos en la sesión anterior, debemos elegir la mejor estrategia para resolver nuestros problemas. Pero puedo tener la mejor estrategia, pero si a esa estrategia le hace falta la fe, le hace falta algo fundamental. Por esta razón es que nuestra dependencia de Dios es tan importante. Muchas personas hoy día se esfuerzan por sobrevivir, tanto anímica como espiritualmente. Muchas otras viven ya sin esperanza, frustrados, amargados, endeudados y lastimosamente con profundos resentimientos en su corazón. Este tiempo de pandemia ha probado muchos corazones, ha probado muchas determinaciones. ¿Hasta dónde eres capaz? ¿Hasta dónde estás convencido de querer lo que decías querer? ¿Hasta dónde llegan tus convicciones? Este tiempo de cuarentena, que se ha alargado ya por un año, ha probado muchas áreas de nuestra vida. Y yo creo, amados hermanos, que si en esas áreas hemos descubierto fragilidad, hemos descubierto carencias, hemos descubierto áreas de oportunidad, es para que simplemente nos levantemos y nos hagamos más fuertes. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando Él permite que una prueba llegue a nuestra vida y con esa prueba nosotros descubrimos que hay áreas que nos faltan ser perfeccionadas, no es para que nos resignemos y renunciemos a lo que Dios nos llamó a hacer. Es para que busquemos ser perfeccionados, maduremos y continuemos en la línea de lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Lo tiene esto claro? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, porque hoy lamentablemente vivimos en un mundo, en una sociedad donde cada vez hay mayores niveles de insatisfacción. Usted lo puede ver fácilmente en las redes sociales. Hay muchas personas que se han vuelto odiadores del mundo entero, de la sociedad. Cualquier cosa les molesta, cualquier cosa les irrita. Como dijeran en aquel proverbio popular, ni lo que no comes, hasta lo que no comes, te hace daño. Y es que es parte de la naturaleza de la sociedad hoy día. Y por este motivo es que nosotros necesitamos aprender a guardar nuestro corazón en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio del sentimiento de abandono. Tienes que aprender a ver el horizonte que Dios está mostrando a tu vida. Y de esa manera es que podremos entonces afrontar la adversidad, sabiendo que de Dios vamos a recibir el favor que necesitamos. Cosas que tú no puedes cambiar, cosas que tú no puedes realizar, Dios las puede hacer. Pero ¿qué necesitamos? Mantenernos en la fe. No simplemente abrazar la idea de que todo mañana será mejor. No, tenemos que construir ese cimiento de fe que nos permita estar estables en medio de la adversidad, confiados en medio de nuestra tormenta, sabiendo que Dios va a obrar en nuestro favor. Jamás debemos olvidar que Dios tiene planes de bien para nosotros y que Él desea que vivamos en un nivel más alto de gracia y favor, puesto que somos suyos. Todos los que son padres de familia lo entenderán. ¿Acaso no desean lo mejor para los suyos? Estoy seguro que sí. De acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su capacidad, busca ofrecerle a los suyos lo mejor a su alcance. ¿Usted cree que Dios no es igual? Aún más, porque Él dice que cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido siquiera en la imaginación de los seres humanos, son las cosas que Él tiene preparadas para aquellos que le aman. Ahora, nosotros somos suyos. Él nos compró a precio de sangre y nos ha servido, escucha bien esto, nos ha servido una mesa en la cual podemos satisfacer y suplir nuestras necesidades. ¿Se ha olvidado usted que la palabra de Dios dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos? Tus enemigos no tienen acceso al favor y la gracia que de Dios tú has recibido. Tus adversarios y la gente que no ha sido comprada a precio de sangre no tienen el acceso del cual tú dispones. Y en medio de tu crisis, en medio de tus problemas, en medio de tus adversidades, Dios está contigo diciéndote, mantente firme en la fe, porque yo voy a obrar y estoy obrando a tu favor. Necesitamos entonces renovar nuestra manera de pensar, porque muchas veces simplemente nos mantenemos con una idea a la cual bautizamos como fe, siendo que en realidad no es fe. Es un simple pensamiento positivista que nos dice que las cosas mañana estarán mejor. Pero fe va mucho más allá de simplemente creer que las cosas mañana estarán mejor. Fe concibe el hecho de que si las cosas mañana no fueran mejor, de igual forma Dios me sigue amando. De igual forma, Dios está obrando a mi favor, porque sé que su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Denle al Señor un aplauso. A pesar de que tenemos una mesa servida, muchos creyentes hoy día no han podido sentarse a la mesa y disfrutar que todas sus necesidades sean suplidas en ella. Hoy encontramos un alto número de cristianos que continúan batallando con su vida espiritual, con su identidad en Cristo. Muchos de ellos siguen luchando con la culpa, la condenación, la incredulidad, la indiferencia. De ahí que haya tantos creyentes buscando de diferentes formas suplir sus necesidades sin recapacitar que lo que Dios ha dispuesto para cada uno de ellos es suficiente para proveer y suplir nuestras necesidades, sin importar la índole a la cual éstas pertenezcan. Dios tiene lo que tú necesitas. ¿Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado? Dios tiene lo que tú necesitas. Así que mantente firme en la fe. Necesitamos mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Mire, considere lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versos del 6 al 7, dice la Escritura así. Sabemos que No, esto es mío. Vaya a la Biblia, vamos primero a la Biblia. Ya quiero tomar un texto mío como si fuera bíblico. No, ustedes disculpen. Todavía no llego a ese grado. Vamos a Santiago capítulo 1, versos del 6 al 7 y dice la Escritura así. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Lea conmigo el verso 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Tremendo. Para obtener lo que yo requiero de Cristo, requiero mantenerme firme en la fe. Debo de ser muy terco, porque las circunstancias te van a decir, ya renuncia. Eso que estás persiguiendo no tiene futuro, no tiene destino. Mira, ve con tus sentidos. ¿Y cuántas veces lo que Dios está hablando a nuestro corazón es contrario a lo que las circunstancias nos están mostrando? Póngase en los zapatos de Abraham.
Ya es un anciano y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Abraham no presta atención a lo que las circunstancias le dictan. Él presta atención a lo que aquel que le ama le ha prometido. ¿Se da cuenta? Entonces, prestamos atención a lo que dice la lámina. Sabemos que para recibir algo de Dios requerimos de fe. El problema dentro del pueblo cristiano es que muchas veces le permitimos a nuestros sentidos determinar nuestro nivel de fe. Tus sentidos determinan tu nivel de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces le creemos más a las circunstancias que a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, fíjese bien, sabemos que para recibir algo de Dios requerimos de fe. El problema dentro del pueblo cristiano es que muchas veces le permitimos a nuestros sentidos determinar nuestro nivel de fe, y es que debemos saber que mientras que nuestros ojos no estén bien puestos en Jesús, cualquier adversidad nos sacudirá y nos hará dudar de lo que Dios ya nos ha hablado. Si a algo te debes aferrar, es a las promesas de Dios dadas a tu vida. A aquello que Dios te ha hablado, aquello que Dios en lo secreto, en lo íntimo te ha ministrado. El problema de muchos de nosotros es que decimos, yo tengo fe, espero que mañana me vaya bien, ojalá mañana sea mejor. Pero cuando las circunstancias comienzan a golpearnos, tendemos entonces a rendirnos. Dejamos de ser lo suficientemente tercos como para mantenernos en la fe y seguir confiando en el Señor. ¿Cuántas maravillas, cuántos milagros no hubiéramos ya visto en nuestra vida si hubiéramos sido más tercos? Piénselo. Muchas veces no estamos viendo los milagros de Dios porque no nos mantenemos firmes en la fe. Tenemos un pensamiento positivista que de alguna manera bautizamos como fe, pero la realidad es que este no nos alcanza para que podamos disfrutar de todo aquello que Dios ya puso en nuestra mesa. Entonces, ¿qué requerimos? Desechar aquello que es superficial y abrazar aquello que tiene profundidad. En este sentido, debo de alimentar mi mente y mi corazón con la palabra de Dios que me permita consolidar mi confianza en el Señor. Amén. Mire, considere lo siguiente. La duda siempre nos robará la capacidad de poder movernos en unidad con Dios. Para evitar que ésta nos neutralice, necesitamos con urgencia venir a los pies de Dios y pedirle que nos renueve en nuestra forma de pensar. Tú y yo necesitamos ser renovados en nuestra forma de pensar. Y esto es fundamental porque mientras que nosotros continuemos interpretando la vida como hasta ahora lo hemos hecho, la fe en nosotros no podrá crecer, mucho menos madurar. Porque de acuerdo a la forma en la cual hoy interpretamos la vida y los sucesos que en torno a nosotros suceden, es que nosotros le damos un peso excesivo a lo que las circunstancias nos dictan. Y por esta razón es que titubeamos y renunciamos a aquello que Dios ha hablado a nuestro corazón. Si nos damos cuenta, en el pasaje en el cual Jesús habla con Marta, el pasaje que leímos al principio, la palabra de Dios busca reenfocar la mente y el corazón de Marta. Le pregunto, ¿dónde estaba la mente y el corazón de Marta en el momento en el cual Jesús ordena que la piedra sea quitada? ¿En qué está pensando Marta? En que su hermano apesta.
porque lleva 4 días sepultado. Ahí es donde está su mente. ¿Cómo está digiriendo el momento Marta? No lo está digiriendo a través de la fe que ella debería tener. Ella lo está digiriendo a través de las circunstancias que está enfrentando. Entonces Jesús tiene que hablarle y reenfocarla y decirle: no te he dicho, ya se te olvidó lo que hablamos en privado, ya se te olvidó lo que te expresé cuando estábamos juntos. Y Jesús le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. De repente ella tiene que optar por o abraza lo que la palabra del Señor le ha expresado respecto de la circunstancia, o abraza lo que la circunstancia le expresa. Jesús no está titubeando. Él, de hecho, va a despertar a Lázaro porque ya Dios le ha dicho lo que va a hacer. Entonces él tiene certeza sobre lo que Dios va a hacer. De allí que la expresión de Jesús después de que retiraron la piedra hubiera sido: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Aún Lázaro no ha sido resucitado y Jesús ya está dándole gracias. ¿Cómo sé que tengo una fe saludable? Porque puedes darle gracias a Dios en medio de tu crisis, porque tu mente, tu corazón, tu vista no está puesta sobre la circunstancia que posiblemente te lastima, te hiere o te hace sentir mal, sino que tu mirada está puesta en aquello que Dios ha hablado acerca de lo que quiere hacer contigo y a través de ti. Tenemos que aprender a dejar que el cielo reescriba nuestra forma de pensar. Porque mientras que nosotros continuemos digiriendo la vida como lo hemos estado haciendo, será muy difícil que podamos crecer y madurar en la fe. Marta está enfocada en que su hermano lleva 4 días sepultado. Durante esos 4 días ella acumuló resentimiento, tristeza, dolor, frustración, decepción. ¿A quién se cree Jesús? Dice que es nuestro amigo y se enteró que mi hermano estaba enfermo y no fue bueno ni siquiera para hacerle una videollamada. ¿Qué le pasa? Jesús sabe que no le estamos pasando bien. Se enteró que mi hermano murió y ni siquiera me ha enviado un WhatsApp. Ella está muy decepcionada de Jesús. Pero ella no ha entendido que una relación va más allá de eso. Una relación tiene que ver con conexión. Y la conexión que había entre Jesús y la familia de Lázaro, que era Marta y María, era una conexión que no se iba a romper, aunque hubiera de por medio silencio. Pero era algo que necesitaba entender Marta. Así que con 4 días de frustración, con 4 días de tristeza, con 4 días de duelo, porque ella ama a su hermano y lleva ya 4 días muerto, en medio de esa asimilación de la pérdida irreparable, que hasta ese momento ella concebía así, recibe a Jesús. Y Jesús le dice: he venido de parte de Dios para hacer algo sorprendente en tu vida. Y ella no está preparada para digerirlo. ¿Por qué? Porque ella dejó de pararse en la fe. Dejó de ser terca a las promesas de Dios. Muchos de nosotros estamos dejando de ser tercos para buscar que se cumpla lo que Dios nos prometió. Nos cansamos con facilidad, nos rendimos con facilidad.
Pero creo que hoy es un buen día para tomar este ejemplo de Marta y María y Cristo y darnos cuenta que si nos aferramos a las promesas de Dios, Él las cumplirá en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Mantenernos firmes en la fe. Amén. Ahora, escuche algo que le voy a decir que puede ser que le resulte muy interesante, pero quiero que lo razone bastante. Escuche esto. Dios no necesita de tu fe para obrar un milagro a tu favor, pero tú sí necesitas ser perfeccionado en tu fe para participar de lo que Dios ya determinó darte. Dios no necesita de que tú creas para que Él lo pueda hacer. Él tiene el poder suficiente para hacerlo. De hecho, en algún momento dentro de mis debrayes filosóficos, llegué a cuestionarme sobre el hecho de que si Dios tenía fe, ¿Dios tiene fe? Él es omnipotente. Y dice el apóstol Pablo, tú no requieres fe para hacer algo que puedes hacer. La fe se requiere para poder esperar algo que tú no puedes hacer. Pero no me debrayo ni profundizo en eso. El punto solo quería mostrarles que de repente me pierdo. Aquí el tema es que Dios no necesita de mi fe para hacer lo que Él ya determinó hacer. Pero sí requiero yo ser perfeccionado en mi fe para poder participar de lo que Él ya determinó darme. ¿Por qué? Porque el niño en nada difiere del esclavo a pesar de ser dueño de todo. Todo es tuyo, todo te pertenece, pero tú no has tenido la capacidad de madurar y entenderlo desde la perspectiva del cielo para podértelo apropiar. ¿Comprende? Entonces necesitamos nosotros ser renovados en la actitud de nuestra mente para que de la misma forma y a la par suceda una transformación en nuestra forma de confiar en Dios. La fe, dice la palabra del Señor, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es simplemente el deseo futurista de que mañana sea mejor. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es seguridad y firmeza de que Dios hará lo que nos dijo que haría. ¿No te he dicho, le dijo Jesús a Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? La fe es fundamental para que tú puedas participar de todo lo que Dios ya ha dispuesto a darte. No le dijo Jesús a Marta, para resucitar a Lázaro necesito que tengas fe. Vamos, ayúdame. No le dijo eso. Lo que le dijo Jesús a Marta fue que si ella tenía fe, vería la gloria de Dios, podría participar de la gloria de Dios. El problema es que hay quienes no han madurado en su fe y aun cuando están recibiendo las bendiciones de Dios no las pueden percibir, no las pueden ver, porque lo que domina es lo que la circunstancia les está hablando a su mente y a su corazón. ¿Entiende? Cuando hablamos de la fe, debemos entender que esto va más allá que una idea dando vueltas en nuestra cabeza. La fe es una convicción en el espíritu, la cual nos permitirá confiar aun cuando nuestros ojos y sentidos naturales exalten situaciones contrarias a las que esperamos que sucedan. Abraham le dice a Isaac, el Señor proveerá. El Señor te va a dar lo que te hace falta. Suben a la cima del monte donde habrá de ser sacrificado Isaac y no hay nada. Abraham tiene que mirar a los ojos a su hijo y decirle, tú eres la ofrenda.
lo coloca sobre el altar. Isaac está atado. No pensemos en un niño de 5 años. A ver, ven Carlos, aquí rápido. ¿Qué edad tienes? 16. Bueno, Isaac más o menos tendría como 18 a 20. Ahí. Imagínense ahora a su servidor con 100 años encima intentando amarrarlo. ¿Cómo lo logró? No solo fue la fe de Abraham, era la instrucción que había en Isaac. No te tengo que corretear. Eres un hijo que sabe obedecer y que sabe confiar en su padre y en el Dios de su padre. Gracias. Imagínense, si lo intenta amarrar, pues alcánzame. ¿No? Y cuando eso se da, cuando eso sucede, Abraham toma una determinación. Y la determinación es sacrificar a su hijo. Porque la Escritura nos dice que él tenía fe para creer que aun cuando su hijo fuese sacrificado, Dios lo podía levantar de entre los muertos y cumplir su propósito para con él. Hay cosas que a tus ojos naturales aparentemente tienen que morir, como pasó con Lázaro. Para que tu mente sea renovada y tu fe sea transformada y lo que recibas no sea lo mismo que perdiste, sino algo que ha experimentado el poder de Dios transformador en él. ¿Entendieron? Yo apenas lo estoy digiriendo. Abraham tiene a Isaac sobre el altar y ha determinado quitarle la vida. No antes, no después. En el momento preciso, un ángel del Señor le grita: Abraham, detén tu mano y no le extiendas sobre el muchacho, porque ya sé que me temes y no me lo has negado. En ese momento aparece un carnero. Dios proveyendo a la necesidad de Abraham. ¿Qué hizo Dios? ¿Proveyó a la necesidad de Abraham? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué más? Vamos a un nivel más profundo. No solamente Dios provee a la necesidad de Abraham. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? No me va a dar como que hace que está pensando. Cerca. Alguien dijo: prueba la fe de Abraham. Cerca. ¿Qué hace Dios? Cuando da el carnero, honra la fe de Abraham. Honró su fe. ¿Qué necesitó Abraham para ver lo que Dios ya había determinado hacerlo? Porque no fue de momento. Imagínense a Dios de momento. Ay, como que sí lo va a matar, era broma. No. No, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Conocía el corazón de Abraham. Pero para que Abraham pudiera disfrutar de lo que Dios ya había determinado hacer, Abraham tenía que ser perfeccionado en su fe y afianzado en una confianza que le permitiera ver más allá de lo que las circunstancias le decían. ¿Usted cree que cuando él extendió su mano para clavarle el cuchillo a Isaac, la circunstancia no le gritaba: ¿es tu único hijo, al único que amas? No lo hagas. Pero su convicción espiritual iba más allá de lo que su circunstancia le podía gritar. Y cuando el cielo pesó su convicción, el cielo honró su fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Lamentablemente, amados hermanos, muchos creyentes naufragan en su caminar con Dios debido a que nunca entendieron que Dios no es nuestro sirviente, que habrá de hacer todo cuanto queremos y deseamos cuando lo queremos. No. Dios es sabio
y nos permite atravesar por dificultades para que a través de ellas seamos perfeccionados y maduremos en nuestra fe. Cuando no entiendes que las pruebas son el nutriente de tu fe, escucha, las pruebas son el nutriente de tu fe. Ahora, para que una fe sea sólida no basta con nutrirla, se requiere ejercitarla. Y entonces tienes una fe saludable, que está bien nutrida y que está en condiciones óptimas. Muchos creyentes naufragan porque lejos de fortalecer su fe y entender que cada prueba, que cada adversidad que enfrentan tiene el propósito de perfeccionarlos, abandonan al Señor. ¿Por qué? Porque no les suplió, porque no les dio, porque no hizo como ellos esperaban que Él hiciera. Tenemos que ver los procesos de Dios en nuestra vida desde la perspectiva de qué es lo que el cielo quiere provocar en nosotros. Entonces debemos entender que las pruebas son el nutriente de nuestra fe, porque de no entenderlo así vamos a rendirnos antes de ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por este motivo es que los cristianos debemos de ser tercos. Dile a la persona que tienes a tu lado, sé más terco en tu fe. Sé más terco. Debemos de ser tercos y asirnos de las promesas de Dios y no soltar ni dudar de lo que Dios habló. Podremos enfrentar, escuche, temor, podremos sentir en algún momento inseguridad, pero mientras que nuestra fe sea sólida, jamás nuestras dudas tendrán un volumen más alto que el volumen de la palabra de Dios hablada en nuestro corazón. Pero que pida con fe, sin dudar. Es decir, pide con convicción, sin que las circunstancias rebasen la certeza que tienes en tu espíritu de que Dios hará lo que te prometió que hicieras. ¿Qué haría? Cuando tú estás en los procesos de Dios, cuando tú te atreves a caminar en la fe del Hijo de Dios, vas a enfrentar momentos difíciles, donde surjan temores, donde surjan inseguridades, donde surjan situaciones que te digan, ríndete. Pero es ahí donde la convicción en tu espíritu debe de ser mayor al volumen de las circunstancias. Por este motivo y más necesitamos comprender que para poder mantener nuestra fe saludable debemos permitirle al Espíritu Santo renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Mire lo siguiente. En Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24 dice la Escritura así. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí pareciera que la vida se define en dos principales etapas o dos principales procesos de cambio. Y el primero se da cuando nosotros venimos a Cristo y tomamos la decisión de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque sabemos, porque se nos ha enseñado que ese ropaje está corrompido por los deseos engañosos de dicha naturaleza. Tenemos de Dios en nuestra mesa un nuevo ropaje que ha sido creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sabes? Para poder participar de ese proceso de poder despojarnos de esa vieja naturaleza corrupta y poder vestirnos de una nueva naturaleza que irradia la verdadera justicia y la santidad de Dios, tú necesitas ser renovado en la actitud de tu mente.
Porque puede ser que el problema está en la forma en la cual estás digiriendo las circunstancias que en tu vida se están presentando. Y que lejos de darle volumen a la voz de Dios hablada a tu corazón, le estás dando volumen a las circunstancias que te dicen que sería mejor rendirte. De ahí la importancia que tiene el que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es fundamental, porque recuerde, como lo hemos visto en sesiones anteriores, un pensamiento desordenado generará una emoción desordenada. Y si yo tengo un pensamiento fuera de orden y una emoción fuera de control, lo que va a generar en mi vida es una actitud equivocada ante las circunstancias que en torno a mí vengan. No fracasamos simplemente porque la circunstancia nos rebasó. Fracasamos muchas veces porque la estrategia que abrazamos para enfrentar la situación que vivimos es la inadecuada. Porque en Cristo, escúcheme bien lo que le voy a decir, deberíamos ser invencibles. El creyente debería ser inamovible. El problema de muchos de nosotros es que no hemos madurado en la fe. Y aún le permitimos a las circunstancias dictar cuánta fe tenemos. Entonces, si yo me dedico a las ventas y me está yendo muy bien, voy a creer que he madurado en la fe y que tengo una fe inmensa. Pero no necesariamente, porque puede ser que lo único que estoy de alguna manera percibiendo es un pensamiento que me hace saber o sentir que Dios está conmigo. Pero no necesariamente es fe, porque si de repente perdiera todo aquello que hoy celebro, ¿qué me quedaría? Si me queda la misma convicción, si me queda el mismo gozo, si me queda la misma expectativa, lo que tú tienes es fe. Pero si al perder todo lo que hoy celebro, mi actitud cambia, entonces significa que lo que tengo no es fe, es emoción. ¿Comprende? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿y tú qué tienes? No le responda hambre. Fe. Tenemos fe. Amén. Mire, considere la siguiente imagen. ¿No le gustaría a usted estar así? ¿Que esa fuera la expresión de su vida? En medio de cualquier circunstancia, tal vez de repente vinieron más gastos a su vida, gastos que no tenía contemplados. Tal vez en algún momento llegó la enfermedad, se ha estado sintiendo mal, no del todo como siempre. Ha estado teniendo problemas en su familia. ¿No le gustaría en medio de todas esas circunstancias descansar así? ¿Qué requiere? No un pensamiento positivista que le diga, mañana todo estará mejor. Y mientras tanto su alma se carcome, su mente lo atormenta. No, lo que necesitamos es fe, no un pensamiento positivista. Necesitamos una convicción espiritual que nos haga saber que en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro dolor, Dios está ocupándose de nosotros y Dios tiene el control. Amén. Solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de aumentar nuestra fe y consolidarla. Yo no puedo ir a la tienda y comprar fe. Voy a buscar en Amazon fe. No lo voy a encontrar, ni en el Walmart. Solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de aumentar nuestra fe y consolidarla. Pero yo necesito darle al Espíritu algo con que trabajar.
Y no es solo mi corazón, es también el elemento fundamental de mi fe. Biblia. ¿Quieres que te consolide en el área de tu estado físico? Dice el Espíritu Santo, que renueve tu mente, que te haga sentir pleno cuando te sientes físicamente mal. Comienza a meditar en pasajes que hablan de su sanidad a tu cuerpo, de su fidelidad a tu vida. Y entonces el Espíritu Santo va a comenzar a transformar tu manera de pensar y consolidará tu fe y te permitirá digerir de una forma diferente los momentos duros que atravieses en cuanto a tu salud. Ya no serán las circunstancias diciéndote, uy, oraron por ti y mira, ya te sientes mal otra vez. Yo creo que ni tenía fe quien oró por ti. La convicción espiritual de que Dios cumplirá su propósito en mí permanece firme. Y puede ser que esté pasando por un momento difícil y que generalmente te reservas. Pero es ahí donde Dios manifiesta su misericordia, su amor, su bondad para contigo. Entonces, si queremos tener una vida así de plena, así de ligera, requerimos mantenernos en la fe. Y para eso tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él renueve nuestra manera de pensar y nosotros darle lo que se requiere, lo que Él necesita para consolidarnos en ella. Y es palabra de Dios. Amén. Escuche esto. Lo reconozcamos o no, nos demos cuenta o no, no existe ninguna crisis por la cual atravesemos en la cual no esté presente de forma tangible el amor de Dios y su bondad por nosotros. Tu peor situación, en ella se muestra la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cómo puedo ver la bondad de Dios? A través de la perspectiva del reino. Con tu razonamiento limitado, carente de fe, frustrado, no podrás ver la gloria de Dios. Pero si crees, verás a Dios obrar en cada una de tus circunstancias, aun cuando la situación te diga que es negativa o que te afecta. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Amén. Solo hasta que nuestra fe es renovada es que nosotros podemos vestirnos con un ropaje que dignifica la obra de Dios en nosotros. Solamente hasta que tú eres renovado en la actitud de tu mente es que puedes vestirte de un ropaje que dignifica la obra de Dios en nosotros. Porque de otra manera puede ser que estemos batallando con cuestiones todavía de nuestra vieja naturaleza, que muchas veces no dignifican la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero es hasta que somos renovados en nuestra forma de pensar que entonces abrazamos la vida del Espíritu y comienza a manifestarse la obra de Dios en nosotros. Amén. Mire, considere lo siguiente. En 1 de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 5, dice la palabra de Dios algo muy importante. 1 de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 5. Y dice la escritura así: David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Desde allí se dirigió a Mizpa en Moab
Y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. 5. El profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Los planes que Dios tiene para nosotros requieren de que nuestra fe se mantenga firme en el Señor, que seamos creyentes, que seamos luz en medio de la oscuridad y adversidad que nos pudiera rodear, y que nuestra obediencia sea incondicional. Cuando nosotros tenemos estas características de mantenernos en la fe, depender de Dios y obedecer a Dios de forma incondicional, podemos entonces saber que la obra de Dios en nosotros está avanzando. En este caso, David está siendo perseguido por Saúl. David está huyendo, tiene temor, tiene inseguridad, y David llega a la cueva de Adulam, donde muchos otros se añaden a él, teniendo problemas en su vida, teniendo dificultades. Y David, en medio de esas circunstancias de adversidad, determina ser luz en medio de las tinieblas. Y me encanta cuando la escritura dice que el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en el refugio. No te quedes donde las circunstancias te colocaron. Le dice: es mejor que regreses a la tierra de Judá. ¿Sabe? Judá significa alabanza. No te quedes donde las circunstancias te sentenciaron. Es mejor que seas renovado en tu mente y que vuelvas a ver el favor de Dios en todo aquello que emprendas, que vuelva la alegría, que vuelva el gozo, que vuelva la expectativa de saber que Dios está contigo. Porque tal vez has pasado un momento de oscuridad, tal vez has sido rodeado de circunstancias negativas, pero en medio de todas ellas, el favor de Dios y el cuidado de Dios sobre tu vida jamás ha dejado de ser. Ha llegado el tiempo de que salgas del lugar donde tus circunstancias te pusieron, para que puedas ver la gloria de Dios y entonces te muevas con Él. Amén. Necesitamos esa clase de fe. Requerimos, amados hermanos, esa actitud en nosotros, pero no podemos tener una actitud de fe si antes no somos renovados en nuestra mente y consolidados en nuestras emociones. Lo necesitamos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ver los milagros de Dios en torno a ti? ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas? ¿Quieres tú que el Señor obre? Sé terco. ¿Un terco con causa? ¿Cuál es tu causa? Que Él cumpla su propósito en mi vida. Y entonces, si tú crees, verás la gloria de Dios. Tú puedes decir: es que aquello que yo quería, aquello que yo deseaba, aquello que yo anhelaba, ya tiene mucho tiempo sepultado en mi vida. Jesús dijo: si tú crees, verás mi gloria. Y vea cómo nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 9, con esto concluyo. El Señor, hablando a Josué, le dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No tengas miedo ni te desanimes. Sé lo bastante terco para mantenerte en la dirección
de la causa que Dios quiere que persigas. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú has puesto una mesa delante nuestro, mesa que nos permite recibir la provisión que has determinado darnos para cada situación que vivimos, para participar de aquello que ya determinaste darnos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, entendiendo que para ello necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Ayúdanos, Dios, a percibir nuestro entorno de acuerdo a aquello que tú quieres que nosotros veamos. Perdónanos cuando en nuestra fragilidad nos rendimos. Perdónanos, Señor, cuando no somos lo suficientemente aguerridos como para mantenernos en la dirección que tú nos hablaste. Sé tú en nuestra vida, Señor. Obra en nuestro corazón. Perfecciónanos. Habla a lo más profundo de nuestro ser. Y si alguno de nosotros hoy requiriera una renovación en su mente, si alguno de nosotros hoy requiriera ser consolidado en su fe, Espíritu Santo, hazlo. Hazlo en nosotros. Oh amado Dios, oh amado Espíritu, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro motivo, nuestra razón, nuestro porqué. Dígale al Espíritu Santo cuánta falta le hace que Él intervenga. ¿Cuánto usted necesita que Él haga? Oh, precioso Espíritu. Precioso Espíritu Santo. Obra en nuestra mente, gobierna nuestro corazón, para que aun cuando tengamos que atravesar por procesos duros, no nos falte la fe. Que no nos falte la fe. Te lo rogamos, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Digno